¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alan Martínez y me gustaría hablar de las perspectivas y de las, pues más importante, lo que podemos esperar para este 2021 en cuanto a inversiones se refiere. Sinceramente, mi perspectiva es bastante negativa para el mercado en general y pues para la gente que no está preparada, la verdad yo pienso que se corre mucho riesgo. A continuación la verdad este video va a ser un poquito más largo, me voy a meter muchísimo o no muchísimo detalle, pero sí quiero dejar muy en claro diferentes mercados, las tendencias que estamos viendo a nivel global en cuanto al mercado al alza en commodities, al mercado en la alza en mercados emergentes, a la debilidad en el dólar, a las presiones inflacionarias, de lo que podemos esperar por parte de un gobierno de Biden. Y también vamos a platicar un poquito del contexto histórico y de por qué mis perspectivas son muy negativas, pues probablemente para un inversionista tradicional, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que lo más importante va a ser hablar del índice de fortaleza del dólar. Recuerda que el DXY no es más que una canasta de las principales divisas contra el dólar americano. Bueno, aquí estuvimos hablando, pues en estos videos, más o menos como desde esta área, hablando de que probablemente el índice de fortaleza del dólar iba a bajar. Sinceramente, yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a cualquiera de estos dos objetivos, pues a mí se me harían bastante posibles. Y no solo posibles, a lo mejor podría decir que hasta muy probables. Y gracias a esto es por lo que nosotros hemos podido, bueno, obviamente también ayudados de la gráfica del peso mexicano, hemos podido, pues de cierta forma, anticiparnos a la bajada en el tipo de cambio aquí en México, ¿no? En el dólar americano contra el peso mexicano. Y aquí es muy importante hablar sobre el índice de fortaleza del dólar y por qué se está debilitando. Mira, en un contexto histórico siempre pasa lo mismo. Nada más que, bueno, parece ser que pues la vida de las personas es demasiado corta como para meternos tan a fondo y conocer tanto de la historia y conocer lo que ha pasado anteriormente. Entonces, tenemos que saber que para empezar, cuando, cuando los gobiernos o los imperios o potencias mundiales eh, llegan pues a tener una capacidad de crecimiento muy grande, generalmente es cuando tienen su moneda respaldada en un metal precioso. En el caso de Estados Unidos, pues el dólar americano estaba respaldado por oro. Estaba respaldado por oro y es gracias a esto por lo que se convirtió en la reserva mundial. Entonces, hoy en día los dólares no están respaldados en nada. Entonces, si lo ponemos en un contexto histórico, no es la primera vez que un banco central imprime monedas o imprime dinero a discreción. Nos podemos ir tan atrás como al Imperio Romano, en donde el denario en un inicio pues era una moneda de oro y a lo largo del tiempo pues se le cortaban los bordes para hacerlo un poquito más pequeño y con eso se hacían otras monedas, pero decían que se valía lo mismo por decreto. Ya para el final del Imperio Romano, ya cuando estaba Nerón, pues la moneda estaba mezclada con otro tipo de metales. Entonces, en realidad esa moneda, que anteriormente era 100% de oro, o bueno, creo que era cerca del 97% de oro, ya nomás era cerca del 2 o 3% de oro y todo lo demás eran pues puros metales basura. Entonces, esta forma, hacer esto, le permite a los gobiernos gastar más, entrar en déficit, ser fiscalmente irresponsables. Entonces, muchos historiadores, especialmente historiadores monetarios, atribuyen pues la caída del Imperio Romano a la historia monetaria. Yo entiendo que la versión oficial es que los bárbaros y todo esto, ¿no? La verdad es que cuando entraron los bárbaros fueron hasta bien recibidos porque pues Roma ya se encontraba demasiado debilitada y en una crisis bastante fuerte. Hay otros ejemplos, hay ejemplos incluso en Francia ocurrió en dos ocasiones, incluso antes de la Revolución Francesa, en donde la moneda la intentaron de respaldar con los terrenos que anteriormente pertenecían a la Iglesia Católica. En Roma pasó algo similar. Después de Iván el Terrible, los supuestos predecesores o los parientes de Iván el Terrible eran los Rumanov. Aquí es donde empiezan los zares en Roma.
apenas empezando la dinastía de los Romanov, de los zares, en Rusia, las monedas de plata, que eran las que se utilizaban en ese entonces, para poder hacer algo similar, por decreto se declaró que las monedas de cobre iban a valer igual que las de plata. Entonces, esta es otra forma de aplicar el mismo truco, ¿no? De que tu moneda deje de estar respaldada en lo que inició, en lo que hizo la economía fuerte. Entonces, en Estados Unidos, pues estamos viendo un patrón muy similar. Y no soy yo la primera persona que dice esto. De hecho, yo he escuchado gestores de fondos pues muy exitosos de Wall Street, como por ejemplo Ray Dalio, que incluso hablan de otros ejemplos de los cuales yo no estoy tan familiarizado. Yo estoy más familiarizado con estos tres. Bueno, también con el de la revolución, con el de la guerra civil de Estados Unidos. Pero hay muchísimos ejemplos, ¿sí? Y por lo general seguimos más o menos el mismo patrón. Y aquí en Estados Unidos, pues bueno, estamos siguiendo un patrón muy similar en cuanto a que en un ciclo largo pasa también lo mismo al final de este ciclo. Por ejemplo, en Roma era muy común que el imperio contratara a los vagabundos y ya para finales pues, del ciclo económico se gastó mucho en infraestructura. Ahí es cuando se construyó el Imperio Romano. Y también, obviamente, pues si se imprime más de una cosa vale menos, en este caso, pues la moneda. Entonces hubo hiperinflación en Roma y los gobiernos intentaron de controlar el precio de la comida y esto ocasionó escasez de alimentos. Entonces, en Francia también pasó algo similar. Se gastó en infraestructura bajo el reinado de Luis XIV, ya cuando estábamos en una situación similar, se construyó el Palacio de Versalles. En Weimar Republic, la República de Weimar, en Alemania, pasó también algo muy, muy parecido, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que por lo general cuando estos ciclos están terminando, no solo es no, pues es más bien común, ¿sí? Que el Estado intente de imprimir más dinero para dárselo directamente a las personas. Incluso varios gestores de fondo hablaban de esto, pues años antes, ¿no? De todo el tema de salud que nos impactó a nivel global. Hablaban de cómo la historia monetaria nos demuestra que por lo general los gobiernos, cuando están terminando estos ciclos, pues gastan en infraestructura y aumentan los programas sociales, hacen a la gente más dependiente del Estado imprimiendo dinero. Obviamente esto es una tendencia que ya llevamos a nivel global, pues yo diría que a lo mejor 10, 15 años en proceso. Sin embargo, el tema de salud lo ha incrementado de forma exponencial. Incluso aquí en México estamos viendo que tenemos déficits, que tenemos déficit fiscales y estamos pues obviamente operando a niveles históricos de deuda. Y tenemos todos estos tipos de programas sociales en cuanto a créditos sin intereses, créditos sin garantías, que la historia nos demuestra que siempre terminan mal. De hecho, en Estados Unidos, pues la crisis hipotecaria no solo fue provocada por bajar las tasas de interés artificialmente, sino también porque el gobierno garantizó estos créditos. La crisis de deuda estudiantil en Estados Unidos igual se originó porque el gobierno garantizó los créditos. Entonces aquí en México, pues estamos garantizando créditos, o sea, es algo global. Y no me quiero meter ahorita al tema de, pues de partidos políticos o de eso aquí en México. Tienes que entender que es una tendencia global. Por ejemplo, en Estados Unidos, los republicanos, que no sé por qué son considerados de derecha, porque, ¿por qué no los consideramos de derecha? Porque ya los republicanos son de izquierda y los demócratas son prácticamente comunistas. Entonces ya no existe dentro del espectro político partidos que sean de extrema derecha o de derecha tradicional. Incluso aquí en México podemos ver que muchas de las propuestas que tenían los candidatos del PAN y del PRI antes de que Andrés Manuel López Obrador quedara como presidente, pues eran muchas propuestas inclinadas a aumentar la dependencia del pueblo del Estado. Incluso vimos a Naya que estaba promoviendo todo este rollo del UBI, del ingreso básico universal. Entonces, pues el ingreso básico universal es algo muy similar
a lo que Estados Unidos está haciendo con estos estímulos. O es muy similar a los créditos que se están dando ahorita para estimular a las familias. Entonces, independientemente de quién hubiera quedado, independientemente de cuál sea tu preferencia o afiliación política, tenemos que entender que en estos ciclos, pues todo se tiene un sesgo para este lado, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando aquí del índice de fortaleza del dólar, y por lo cual yo y mucha gente está muy preocupada, es porque estamos imprimiendo dinero e incrementando la deuda a un nivel sin precedente. Eh, Sinceramente, pues todo lo que vimos en la República de Weimar, lo que vimos en Roma, lo que vimos durante la Guerra Civil de Estados Unidos, pues yo veo que todo eso se queda corto a lo que estamos viendo ahorita, porque nunca había pasado algo así de forma global. Entonces, todo esto obviamente tiene que ver con que los bancos centrales tengan la capacidad de imprimir dinero. Después de la Guerra Civil de Estados Unidos, cuando se firma la Constitución, Washington y todos los padres de la República, viene ahí en la Constitución que no debe de haber un banco central, porque ellos sabían y porque ellos venían de un periodo inflacionario en donde tanto el norte como el sur imprimieron sus monedas y tuvieron hiperinflación. Todo esto se acabó en 1913 cuando se instituyó la Reserva Federal en Estados Unidos. En un inicio, la Reserva Federal no tenía la capacidad de estar imprimiendo dinero, pero después, en la Primera Guerra Mundial, o sea, el banco se instituyó en 1913 y después, creo que en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, pero Estados Unidos entró hasta 1917. Entonces, pues bajo la excusa de estar en guerra, se quitó esta parte o esta regla de la Reserva Federal y ya se pudo imprimir dinero. Entonces, pues aquí en México estamos viendo una tendencia muy parecida porque tenemos que irnos muy para atrás para ver de dónde nace el Banco Central Mexicano. Porque recuerda que en 1903, estamos hablando más o menos de estas épocas, cuando estaba Woodrow Wilson de presidente en Estados Unidos. Aquí en México estábamos nosotros con todo el tema de la Revolución Mexicana. Entonces estaba pues Porfirio Díaz y después teníamos, pues básicamente el primer presidente que tuvimos fue Francisco I. Madero, pero fue asesinado por Victoriano Huerta. Y luego teníamos pues a los caudillos, a Pancho Villa y a Emiliano Zapata. Y una vez que tuvimos la revolución, se puso de presidente a Zaragoza, era nuestro gobernador de Coahuila. ¿Cómo se llamaba? Déjame, yo creo que lo tendré que buscar, es muy famoso. Venustiano Carranza, a Venustiano Carranza. Entonces se puso Venustiano Carranza. Sin embargo, pues Venustiano Carranza empezó con medidas muy autoritarias y los caudillos querían quitarlo del poder. Sin embargo, Venustiano Carranza fue apoyado por Woodrow Wilson para deshacerse de los caudillos. Y una vez que Venustiano Carranza queda como presidente de México, que tienes que entender que se hizo la FED bajo, bajo el mandato de Woodrow Wilson. Woodrow Wilson apoyó aquí a Venustiano Carranza para que quedara él como presidente y diluyera a los caudillos, y al mismo tiempo se estaba promoviendo a Trotsky y a todos estos en Rusia para quitar a los zares. Entonces, una vez que queda Venustiano Carranza aquí, el siguiente presidente fue Álvaro Obregón, que era el general de Venustiano Carranza. Después de Álvaro Obregón llega Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles no solo asesina a los caudillos, instituye el Banco Central Mexicano. Pues obviamente, ¿no? Si venía apoyado de Woodrow Wilson, este movimiento que acababa de poner al Banco Central de Estados Unidos, pues aquí es cuando nosotros entramos al sistema este de estar, pues tener centralizado la economía de un país, ¿no? Obviamente, tanto en años recientes, tanto Bernanke como documentales de Banco de México hablan de la necesidad de un banco central y hablan de cómo, por ejemplo, en la revolución aquí en México, pues los diferentes movimientos revolucionarios emitían su propia moneda. En Estados Unidos igual, tanto el norte como el sur, los dos tenían sus propias monedas y hablan de cómo
pues eran muy inestables y que era necesario centralizar pues aparato, ¿no? Pero la verdad es que los datos demuestran que en verdad no era necesario porque estamos viendo que más bien la influencia de los bancos centrales es la que está ocasionando todos estos problemas. Entonces, quiero entrar un poquito en contexto porque ahorita vamos a hablar de lo que generalmente sucede durante estos periodos. Especialmente ahorita que estamos imprimiendo tanto dinero, pero no solo en México o no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pues se habla mucho del gran reset, ¿sí? De que pues la pérdida de la confianza en el dinero fiduciario. Entonces, cuando se pierde la confianza en el dinero fiduciario, por lo general los metales tienden a subir mucho o por lo menos a preservar el poder adquisitivo equivalente de todo el dinero que se imprimió. Y esto lo hemos visto en todos estos periodos de los que he estado hablando, ¿no? Entonces, estamos viendo ahorita una increíble intervención por parte de los bancos centrales en la economía en cuanto a que están imprimiendo dinero. No solo estamos viendo el índice de fortaleza del dólar, que si ven mis videos, pues llevamos ya meses hablando de cómo esto se ve que va para abajo. Hemos hablado de cómo la libra esterlina parece que va para arriba. Y de hecho, gracias a esta gráfica de la libra esterlina, yo me inclino a pensar a que probablemente el DXY va a bajar más rápido de lo que mucha gente anticipa. El euro también hablamos de cómo se veía pues más fuerte en comparación al dólar. El yen, el dólar canadiense, hasta el peso mexicano y muchas otras monedas, ¿no? Entonces, esto nos indica que a pesar de que todos estos países o todos estos bancos centrales están imprimiendo dinero, tienen políticas monetarias laxas en cuanto a baja tasa de interés y alguna forma de imprimir dinero, porque México no puede imprimir dinero, pero sí puede incurrir en déficit. Entonces, pues es básicamente lo mismo, una política monetaria laxa. El problema es que ahorita Estados Unidos es el que más ha abusado de este poder. ¿Y por qué ha abusado de este poder? Pues porque desde que Nixon quitó el patrón oro, pues prácticamente las reservas de todos los países ya no están necesariamente en oro, sino en dólares, porque anteriormente el dólar estaba respaldado en el oro. Entonces, pues si el dólar es como el oro, pues mejor vamos a tener las reservas en dólares. Pero cuando se quitó el patrón con Nixon, esto le dio el permiso a Nixon de imprimir dólares. Y bueno, todos los países tienen su reserva en dólares, ¿sí? Entonces, esto le dio el poder a Estados Unidos de estar imprimiendo y vivir más allá de lo que, pues más allá de sus ingresos. Entonces, hay que poner en contexto que durante las últimas crisis que hemos visto, por ejemplo, me voy a meter a la bolsa, ¿sí? Aquí tenemos el Standard Poor's. Por ejemplo, estas subidas en la bolsa, tanto la burbuja del punto com como la burbuja inmobiliaria, como la locura que estamos viendo ahorita, son burbujas que fueron en gran parte estimuladas por tener una baja tasa de interés artificialmente. Entonces, cuando hemos tenido estas bajadas, por lo general se conoce o se conocía al bono del Tesoro de Estados Unidos como el activo libre de riesgo. Incluso el presidente o el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y pues muchos profesores y pues mucha gente en todo el mundo, ¿no? Se refiere al bono del Tesoro de Estados Unidos como el activo libre de riesgo. Porque durante estas crisis, efectivamente, el bono del Tesoro de Estados Unidos ha sido el activo libre de riesgo, porque el dólar todavía tenía esta confianza. Sin embargo, yo estoy viendo que estas tendencias están cambiando, todo basado en la pérdida del poder adquisitivo del dólar, de imprimir dinero y del DXY que nos está diciendo que va para abajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente si volvemos a tener una bajada de este tipo, que yo espero que probablemente la bajada vaya a ser mucho más fuerte que estas dos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos no vayan a ser el activo refugio. Pero ¿por qué se consideran también el activo refugio? Pues porque llevan subiendo prácticamente 40 años. Porque tienes que recordar lo siguiente, los bonos operan de una forma distinta pues al mercado tradicional, en el sentido de que una tasa de interés alta significa un bono barato. ¿Por qué? Porque se venden a descuento.
Entonces vamos a poner un ejemplo así con números redondos. Yo sé que no van a ser los cálculos exactos, pero nada más es para ejemplos ilustrativos. Entonces, haz de cuenta que digamos que el bono del Tesoro de Estados Unidos vale 100 al vencimiento, pero se vende a descuento. Entonces, la tasa es la que nos dice qué tanto descuento tiene. Entonces, en este ejemplo, si por ejemplo Estados Unidos dijera la tasa está en 20%, significa que ese papel vale 80 y al vencimiento te van a dar 100. Entonces, una tasa de 20 significa un bono barato porque tiene más descuento. Entonces, ahorita que estamos operando a niveles históricos de una tasa baja, pues significa lo contrario, que los bonos están históricamente caros. De hecho, tan caros que se tiene creo que registros de los precios de deuda de hasta 4.000, 5.000 años y nunca habían estado tan baratos como ahorita. Entonces, cuando tenemos una tasa, por ejemplo, del 1% para un bono a 10 años en Estados Unidos, significa que tienes una tasa negativa real. ¿Por qué? Pues le vas a prestar, en este ejemplo de los 100, le prestas a Estados Unidos 99 y en 10 años te dan 100, pero pues la tasa de interés está más o menos, la tasa de inflación está cerca del 2% anual. Entonces, pues al final del día terminas perdiendo. Entonces, ¿cómo es posible que esto sea considerado el activo libre de riesgo? Entonces, todo esto también nos tenemos que ir un poquito para atrás. Esta tendencia empezó desde la década de los 70, que hubo mucha inflación en Estados Unidos, y llegó Paul Volcker para controlar a la inflación, tuvo que subir la tasa hasta el 22% en Estados Unidos. Entonces aquí es cuando tuvimos los bonos baratos y desde ese entonces empezó el mercado a la alza. El mercado a la alza en el precio de los bonos significa una tendencia en tasas bajando hasta donde estamos ahorita. Tienes que entender que se conecta mucho la política monetaria de Estados Unidos con la mexicana. Por ejemplo, cuando Paul Volcker sube la tasa de interés al 22% en el año de 1981, aquí en México, pues obviamente hemos tenido pues mucha centralización por parte de Banco de México. O sea, en cuanto a tipo de cambio, pues parece que traen una fiesta, porque hemos tenido tipo de cambio flotante, tipo de cambio fijo, flotante y fijo al mismo tiempo. Entonces, ha habido mucho intento de manipulación por parte del tipo de cambio. En los años 70 el tipo de cambio estaba en 12 pesos con 50 centavos fijo. Cuando Paul Volcker sube la tasa de interés en Estados Unidos al 22%, pues obviamente mucho dinero de México buscaba esta tasa de interés en el extranjero. En estos años fue cuando el tipo de cambio pasó aquí en México, que de hecho Banco de México tuvo que quitar el tipo de cambio fijo. Pasó de 12.50 como hasta 80 pesos, ¿sí? Entonces, una vez que Paul Volcker hace eso, pues empiezan a bajar las tasas, hasta que tuvimos el crash o el lunes negro de 1987. Para este entonces ya había entrado Alan Greenspan. Entonces, después de 1987, hubo un pequeño periodo en el que la gente se volvió a preocupar por la inflación y Greenspan empezó a subir las tasas. Esto coincide aquí con el error de diciembre, con 1994. Entonces, pues obviamente el peso se estaba devaluando mucho con el dólar, porque la gente estaba esperando algo similar, que las tasas en Estados Unidos eran mejores que las de México y pues el dinero se estaba yendo al extranjero. Entonces, eso aunado aquí con todo el tema político del asesinato de Colosio y todo esto, hace que pues se dispare la inflación. ¿Y por qué se dispara la inflación? Pues porque tienes una moneda que está perdiendo valor, pues la gente quiere deshacerse de ella. Entonces, al momento que sube la inflación, Banco de México tiene que subir la tasa de interés para controlar la fuga de capital. De hecho, la tasa de interés aquí en México estuvo hasta 150%. Y fue cuando el tipo de cambio pues llegó a 3.000 pesos aquí en México. Entonces, todo esto lo estoy platicando porque ahorita lo vamos a ir aterrizando poco a poco. Y obviamente, teniendo todo esto en contexto, yo entiendo por qué la gente tiene esta idea en la cabeza de que el tipo de cambio en México no puede bajar y siempre es una inversión segura. Porque estamos hablando que desde los años 70 en México, pues el tipo de cambio estaba en 12.50, llegó a 3.000 pesos
le quitaron tres ceros, entonces volvió a empezar en 1995 en 3 y estamos en 22, que serían 22,000 pues, pesos anteriores, ¿no? Entonces, todo esto es debido a la manipulación en las tasas de interés. ¿Por qué? Porque las tasas de interés son un desincentivo para que la gente ahorre dinero y son un incentivo para que la gente pida dinero prestado. Entonces, si nos vamos a la historia, el gran crash de 1929, la burbuja desde 1929, todavía no llegamos al crash, la burbuja de 1929 fue ocasionada porque la segunda mitad de esa década, el Banco Central, la Fed, bajó las tasas de interés. Entonces, aquí llevamos casi 40 años con unas tasas de interés bajando constantemente, ¿sí? Entonces, si 1929 fueron solo 5 años de tasas de interés bajas y ahorita llevamos casi 40 años y pues en los últimos 10, 15, casi en todo el mundo, pues te puedes imaginar porque hay mucha gente que está muy preocupada con la situación actual, ¿no? Entonces, esto no es secreto y los banqueros centrales pues son muy abiertos al respecto. Ellos saben que bajar la tasa de interés estimula que los activos suban. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la crisis inmobiliaria. Puedes pedir a una tasa muy baja, entonces todo el mundo puede pedir a una tasa muy baja para sacar una hipoteca que además está garantizada por el gobierno. Entonces todo el mundo va y compra una casa y hace que las casas suban de precio. Entonces, hay ejemplos de esa década, pues que prácticamente hasta dan risa. O sea, creo que en California había gente que sacaba casas de $500,000 poniendo nada más un 2 un 3% de anticipo y esperaba que la casa se apreciara por lo menos 15 o 20% anualmente de cómo iban subiendo las casas de tanta gente comprando y comprando. Entonces, había gente que incluso en papel ganaba más por la apreciación de la casa año con año que en su sueldo o en su trabajo. Entonces, pues evidentemente eso es la causa de una burbuja. Cuando truena la burbuja esta de la crisis hipotecaria, pues en vez de dejar que esto cayera, pues nuevamente los bancos centrales volvieron a intervenir, aplicando las mismas medidas que ocasionaron la burbuja anterior y la anterior. Pero esta vez también se empezó a imprimir dinero. Entonces, por eso mucha gente está preocupada sobre eh, el valor y la pérdida de la confianza en las monedas fiduciarias y sobre el tamaño de la burbuja. Entonces, si combinamos eso con el análisis técnico, a nosotros nos puede dar pues una ventaja sobre el público en general, porque tienes que entender que todo esto que estoy platicando, obviamente es algo que, o sea, si yo me meto a la página de Banco de México, me meto a ver las noticias o cualquier cosa de esa época, pues muchas veces las versiones están pues como que el periodista lo interpretó mal o muchas veces se quiere culpar a otro actor del mercado o sea, nunca se es muy claro, pero ya cuando conoces de la historia monetaria y le sumas experiencia en cuanto a cómo funcionan los bancos y le sumas análisis técnico, pues obviamente esto nos da una ventaja competitiva, ¿sí? ¿En qué sentido? Mira, aquí tenemos la bolsa, ¿sí? Perdóname si salto un poquito de un tema a otro, pero es que la verdad, pues son muchas cosas y sí es muy importante tocarlas todas. Entonces, a lo mejor haré otro video que esté un poquito más estructurado y conecte mejor los puntos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el Standard Poor's. De esta gráfica yo me he cansado de hablar de esto. Aquí los canales, la verdad es que no son muy efectivos en el día a día, pero son muy efectivos cuando nosotros utilizamos tendencias de largo plazo. Y aquí me llama muchísimo la atención no solo cómo han sido respetadas todas estas líneas, sino también que todas son perfectamente paralelas. Entonces, mira, si nos vamos para atrás, vemos que aquí esto nos ayudó a atrapar el mínimo de 1987, ahorita que veníamos hablando de eso. Después de que tronó la burbuja del punto com, aquí en los años 2000, y después del ataque a las Torres Gemelas, pues obviamente tuvimos una caída muy importante, que justamente esta línea fue la que nos ayudó
o nos hubiera ayudado a comprar el mínimo. Después de ahí tuvimos este canal de aquí, que si lo extendemos igual, ¿no? Nos ayudó a comprar estas dos partes. De este fue un bastante buen rebote, pero pues al final del día no soportó, pero sí es bastante relevante esta reacción, ¿no? Y más importante aún, que si nosotros, obviamente aquí tenemos la ventaja de la retrospectiva, ¿no? Pero viéndolo así, pues yo creo que podríamos decir que incluso era relativamente fácil vender el tope de la burbuja del 2008. Y aquí tuvimos una oportunidad de salida y nuestra última oportunidad de salida fue aquí. Recuerda, esa línea es muy importante. Lunes negro de 1987, eh, después de que tuve la burbuja.com y el ataque del 11 de septiembre, y la última oportunidad para poder salir. Y justamente nosotros estamos ahorita pues volviendo a tocar esa misma línea de aquí. Entonces, yo creo que probablemente estamos muy, muy cerca del tope. De hecho, bueno, ahorita estamos haciendo este video el 20 de enero para que quede el precedente de cuándo se está haciendo. Yo creo que esto es muy importante porque esto nos indicaría a nosotros pues la posibilidad de un tope, ¿no? Obviamente, si nos vamos nosotros desde el punto de vista económico o cualquier otra medida, la bolsa está cara, ¿sí? O sea, si usamos el indicador de Warren Buffett, si utilizamos el PE ratio, si utilizamos el ratio de oro contra el Dow Jones, o sea, todo está caro. Entonces, aquí es un área basado en análisis técnico de un posible reverso. Entonces aquí es muy importante basarnos nosotros pues más bien en las gráficas, en lo que estamos viendo enfrente, en la historia y todo eso. Porque yo entiendo que pues la idea general o lo que a lo mejor un inversionista pues con poca experiencia o a lo mejor un banquero pues tienes que tener en cuenta que para empezar un banquero o un asesor de inversiones pues él no es más que un vendedor, ¿sí? Entonces pues él nada más te va a decir que compres y diversifiques y a largo plazo siempre vas a ganar. Pero probablemente él no conozca de historia monetaria y mucho menos de análisis técnico. Entonces ese tipo de estrategias no creo que sean muy útiles en un mercado así. También obviamente por eso hemos visto el crecimiento pues en la inversión pasiva, ¿no? Y nada más métele a un índice y ya. Pues sí, pues no confundas un mercado al alza. Obviamente en un mercado al alza, pues cualquier índice le va a ir bien, ¿no? Porque pues nomás estamos siguiendo o replicando esto de alguna forma. Pero tienes que entender que esto nos está indicando un posible lugar de reverso. Entonces hay que alejarnos nosotros muchísimo de todas estas ruido en cuanto a la vacuna, la reactivación de la economía, todo el dato del empleo, el dato del PIB. Sí, todo eso es importante, pero es más importante como para poner el marco o para poner como que un contexto, no necesariamente para nosotros tomar decisiones desde ahí. Entonces, por ejemplo, esto en el mercado de renta variable es muy importante porque si nosotros logramos aprovechar, aunque sea una parte de esto, pues significa que traes muy buena utilidad. Entonces, aquí no sería mal momento para salirse. Y si lo tenemos, tenemos que saber que vamos a estar expuestos pues a pues yo pienso que una bajada bastante significativa. Entonces eso por parte del mercado de renta variable y por el parte del DXY, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a hablar un poquito del peso mexicano. Tengo unos videos que van más enfocados a puro peso mexicano, pero yo creo que es importante ponerlo ahorita en contexto. Por ejemplo, tenemos esta parte de aquí, que viene siendo pues el precio del peso mexicano, pues prácticamente desde que se llaman nuevos pesos y le quitamos el nombre anterior, ¿no? De todo lo que veníamos platicando de la devaluación y todo eso. Si te fijas, desde este punto de vista era relativamente fácil vender el, el tope, ¿no? En 25 pesos. Y de hecho los videos pues ya los empecé a hacer yo más o menos cuando estábamos en 23, 22 y siempre estuvimos hablando de que probablemente iba a bajar, iba a bajar, iba a bajar. Pero por ejemplo aquí te das cuenta también de que Banco de México evidentemente no tiene los mejores intereses de la gente en mente. No solo por toda la manipulación anterior a esto, anterior al error de diciembre, anterior al Fobaproa, que ahorita vamos a hablar también de esa parte que viene muy relacionada a las tasas de interés y a la deuda, sino que por ejemplo sabemos porque está documentado que Banco de México ha hecho operaciones de swaps en estos momentos, en estos picos de acá arriba.
O sea, obviamente no es suerte que alguien pueda hacer operaciones de swaps justo aquí. ¿Y qué es una operación de swap? Preguntarás. Pues una operación de swap es que México está comprando dólares caros para después pagarlos en el futuro baratos. Entonces, pues prácticamente está perdiendo a propósito. ¿Por qué? Pues porque si ponemos en contexto todo lo de histórico, de cómo se creó el Banco de México y todo eso, pues muchas veces parece que Banco de México más bien está actuando como un brazo de la Fed. Y de hecho yo creo que le estamos comprando los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, pues yo te estoy diciendo como inversionista profesional que esos bonos yo y muchos los consideramos bonos basura. Yo sé que la gente se refiere a ellos como los activos libres de riesgo, pero China, que es el mayor tenedor de estos bonos, ya está empezando a vender. Yo los veo como bonos basura. Toda la deuda denominada en dólares probablemente sea súper riesgosa, pero Banco de México pues los está comprando, ¿no? Obviamente pues ya hay un pretexto pues muy institucional, ¿no? De que la falta de liquidez en las instituciones y un rollo así, pero pues es evidente que es mentira, ¿no? Entonces, yo entiendo por qué nosotros, si estamos en pesos, o por qué incluso, porque recuerda, estos son los pesos nuevos, o sea, esto empezó desde el 94, pero ahorita que venimos hablando desde el 70 y de cómo de 12 llegó a 80 cuando se subió la tasa de interés en Estados Unidos, y luego como cuando llegó Greenspan y la volvió a subir durante un pequeño periodo de tiempo, nos fuimos hasta 3,000 pesos. Pues evidentemente si nos vamos, si esta gráfica, bueno, aquí obviamente no va a salir hasta atrás porque estos son pesos nuevos, los pesos viejos pues se borraron, pero si nos fuéramos hasta los 70 pues podríamos ver el tipo de cambio desde que estaba en 12, entonces son casi también 40 años, 50 años más bien, de un tipo de cambio subiendo. Entonces totalmente yo entiendo la psicología atrás de esto. Pero aquí nosotros nos tenemos que basar en el índice de fortaleza del dólar y pues más importante en lo que estamos viendo enfrente. Obviamente yo sé que puede ser que me equivoque. Entonces yo utilizando la gráfica me puedo defender y en caso de que esto parezca que va a continuar al alza, pues volver a ingresar. Pero sinceramente, por lo que yo estoy viendo en el mercado de divisas, parece que esta es una tendencia hacia abajo. Y de hecho yo creo que probablemente el tipo de cambio en México va a llegar a los 15,000 pesos, que ahora son 15 pesos. Pero digo 15,000 porque cuando yo estaba leyendo de esto al respecto, cuando pasamos de 80 o de 100 pesos o de 1,000 a 3,000, se refieren a ellos como de 1 a 3, pero en verdad es de 1,000 a 3,000 de los viejos. Pero pues de cierta forma perdemos a lo mejor el impacto de haber pasado de 12,50 a 3,000 si decimos que está en 3, ¿no? Pero bueno, yo pienso que esto probablemente va a bajar bastante en base al canal. Yo me inclino a pensar a que tarde o temprano lo vamos a terminar rompiendo. Entonces, hablando de todo esto tan un poco trágico, ¿qué es lo que normalmente siempre le va bien durante periodos así? Pues como veníamos hablando, los metales preciosos, y de hecho yo tengo varios videos hablando sobre los metales preciosos, desde esta parte de aquí, que esta parte de aquí no es más que una parte de acumulación de, pues creo que como 6 años. Entonces, si logras interpretar esto de forma correcta, pues te está hablando de que el dinero grande, instituciones o a lo mejor bancos, pues de hecho es conocido que el Banco de China y el Banco de Rusia estaban incrementando sus reservas en oro, que bueno, pues no solo, pues no era secreto, ¿no? Te estaban diciendo que estaba comprando. Pero aunque no supieras esa noticia, pues aquí en la gráfica esto nos estaba indicando de una probable acumulación y una tendencia a la alza. Entonces, esto nos está hablando exactamente de lo mismo, de que probablemente nosotros estamos viendo mucho pues preocupaciones por parte de la inflación, ¿no? Por todo esto de que se está imprimiendo dinero y todo eso. Entonces, la última vez que se perdió confianza en el dólar, pues fue en la década de los 70, cuando vimos la subida, pues prácticamente de $100 hasta 700. Entonces, basados en el dinero que ahora tenemos en circulación y basados en la historia, en la República de Weimar y en todos los otros
momentos históricos que hemos tenido situaciones similares y basados en que esto se ve una gráfica bastante fuerte, que superamos nuestro máximo histórico anterior, pues no hace mucho, hace unos meses apenas, pues nos tenemos que inclinar obviamente a pensar a que el oro probablemente tiene muchas posibilidades de crecimiento. Además, yo sé que existe este debate entre inflación o deflación. Y sí, la gente que cree en la deflación, sí entiendo el argumento, pero yo me tengo que inclinar a lo histórico. Y no solo eso, también yo estoy viendo en el mercado de commodities mucha inflación, mucha presión inflacionaria, en el sentido de que estoy viendo, por ejemplo, el soybean. ¿Sí? El soybean está en una nueva tendencia al alza, el azúcar está en una nueva tendencia al alza, el petróleo parece que está en una tendencia al alza, el uranio está en una tendencia al alza. Entonces todo esto nos está hablando a nosotros de, de presión inflacionaria. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos proteger? Pues una es con los metales monetarios, no solo con el oro que estábamos viendo ahorita, sino también con la plata. Si te fijas aquí en plata contra dólar, que si veo oro contra libra, oro contra euro, oro contra yen, las gráficas se ven mejor. Y, por ejemplo, oro contra yen se ve que va para arriba. Y se ve que el yen va para arriba contra el dólar. Entonces eso nos está diciendo que probablemente al oro le va a ir mejor que a la libra o que al yen o que al dólar canadiense. Y al dólar canadiense, a la libra y al yen y todo esto le va a ir mejor que al dólar. Entonces, desde mi punto de vista, el dólar es lo que más riesgo corre en estos momentos. Pero bueno, esta es la gráfica que yo me imagino más gente va a utilizar para intentar analizar el precio de la plata. Después de esta consolidación, que recuerda aquí también, eh, cuando la Fed empezó a imprimir dinero, después de la crisis del 2008, pues la gente sí se preocupó mucho por la parte de la inflación y fue cuando tuvimos esta subida aquí en la plata a casi $50. La última vez que estuvimos en $50 fue en los 70s, cuando estábamos hablando igual de lo mismo, de la pérdida de confianza en el dólar, que aquí en México era cuando pasamos de 12.50 a 80. Entonces, ya si llegamos acá de nuevo, sería la tercera ocasión en la que llegamos a 50. Pero yo creo, mira, estamos aquí contra esta resistencia y estamos pues tocándola, ya la hemos tocado en diferentes ocasiones, por lo que yo me tengo que inclinar a pensar a que muy probablemente esto va a tener continuación al alza. Y por ejemplo en el oro cuando rompimos una formación similar, la verdad es que no hubo mucha resistencia en estas soportes, en estas resistencias de aquí. Casi casi llegamos, pues llegamos muy rápido al máximo histórico. Porque también creo que la plata probablemente le vaya a ir bien. Existe un ratio que se llama el ratio del oro contra la plata. Esto nos indica cuánta plata nosotros necesitamos para comprar una onza de oro. Anteriormente en Estados Unidos, cuando no teníamos a la Reserva Federal, existía un sistema, en algún momento hubo un sistema bimetálico y más o menos se necesitaban 15 onzas de plata para comprar una onza de oro. Entonces, hace unos meses llegamos a necesitar hasta 124 onzas de plata para comprar una onza de oro. Eso nos habla de que la plata estaba históricamente lo más barata que jamás ha estado en comparación al oro. Entonces, aquí vemos esta línea de tendencia que se ha roto. Entonces, yo me quiero pensar a que probablemente vamos a tener continuación para abajo. Eso significa a que muy probablemente la plata vaya a tener un mejor rendimiento que el oro, pues en el mediano plazo. Entonces yo creo que estas serían las alternativas para protegernos contra la inflación. Obviamente si ya queremos nosotros pues meter apalancamiento, podríamos especular en las acciones de los metales preciosos. De hecho, por ejemplo, o de los commodities. Por ejemplo, yo he estado checando muchas de estas acciones. Por ejemplo, esta se llama Paladín. Paladín es de uranio. Y esta fue muy popular porque en el mercado del uranio, que fue hace 15 años, pues pasó de unos centavos hasta como 8 o $10. O sea, subió casi por 100. Y de hecho hubo muchas que les fue muy bien. De hecho, también estaba checando otra en el precio del uranio que se llama US. De hecho, esta también se ve bastante bien. Sin hablar, pues obviamente de las mineras, en especialmente las junior de plata y de oro. Por ejemplo, esta de aquí es una junior y hay muchísimas, ¿no? Lo podríamos ver nada más si utilizamos el índice de las mineras junior, que es el GDXJ.
Entonces esto nos está hablando, pues obviamente de lo mismo, ¿no? Que nosotros, si quisiéramos más apalancamiento, para beneficiarnos de una subida en el precio de los metales, probablemente las mineras podrían ser una buena opción, una buena alternativa. Obviamente aquí hay más riesgo porque pues hay unas que son de exploración, hay unas que pues es todo un mundo diferente, ¿no? Ahí el recurso contra el resource contra... hay dos formas de encontrar oro. O hay ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero haz de cuenta que puedes encontrar oro, pero no es costeable al precio de mercado sacarlo. Entonces eso se considera como una reserva que tiene un nombre en específico, ahorita no lo recuerdo, y las otras reservas son las reservas que sí son viables al precio de mercado actual poder sacarlas. Entonces, obviamente si tienes una minera y dependes de que el precio suba para poder extraer lo que todavía no es costeable, ahí pues hay algo de riesgo. Hay muchas mineras, por ejemplo, que estuvieron adquiriendo propiedades para explorar o hay unas que incluso pues están perdiendo dinero y tienen a lo mejor algo en su caja, probablemente de inversionistas institucionales buscando apuestas similares. Entonces, las acciones que están dentro del mercado de commodities se ven bastante bien. También hay mucha gente que ahorita está hablando, de muchos inversionistas profesionales, de los mercados emergentes. ¿Y por qué de los mercados emergentes? Por ejemplo, el Nikkei, ¿sí? La bolsa de Japón. La bolsa de Japón pues duró prácticamente sin moverse 10 años. Sin embargo, mucha gente está apostando por los mercados emergentes basados en lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Si el índice de fortaleza del dólar se debilita, significa que el yen, por ejemplo, va a estar más fuerte. Entonces, si Estados Unidos estuvo gozando de todos estos beneficios basado en que tenía un dólar fuerte, pues probablemente muchos mercados emergentes se vayan a beneficiar de esta debilidad en el dólar. Entonces son como las dos estrategias que más yo estoy escuchando ahorita en los mercados, ¿no? Y de hecho, pues lo podemos también aquí nosotros ver con las gráficas. En cuanto a la bolsa y todas estas acciones que son pues obviamente pues las más sonadas, como pues por ejemplo Tesla, Amazon, Apple o todos los IPOs, pues la verdad es que yo no veo suficiente riesgo-beneficio como para justificar entrar en un mercado así. Y más considerando pues nuevamente lo del Standard Poor's, lo del índice de fortaleza del dólar, lo de los bonos. Porque mira, por ejemplo aquí estoy yo siguiendo este ETF, que es un ETF o un tracker que sigue pues el precio de los bonos. El mercado de bonos ha sido muy criticado porque pues lleva 40 años al alza, entonces es muy difícil predecir cuándo este mercado va a dar vuelta, ¿no? Cuándo vamos a empezar a ver los precios de los bonos bajar. ¿Qué significa que el precio de los bonos baje? Pues recuerda que probablemente el mercado va a querer más tasa, porque es una relación inversa, recordémoslo. Entonces, todos los gente que está en el mercado de bonos o que piensa que el mercado de bonos de Estados Unidos es un activo seguro, pues esto para mí tiene cara de que está empezando a dar señales de que estamos cambiando de tendencia. Entonces, yo a mí no me gustaría nada que ver con nada que tenga deuda en Estados Unidos. Sin embargo, aquí en México yo conozco los portafolios de bancas institucionales, de bancas patrimoniales, privadas, OHNs, etcétera. Y todos los portafolios que a nosotros se nos ofrece en la oferta comercial, pues vienen desde conservador hasta agresivo, ¿no? Entonces, tú llegas con X monto y le dices, ¿sabes qué? Pues yo me identifico con este perfil de riesgo basado en mis preferencias, mi tolerancia al riesgo, mi edad, mi ingreso, lo que tú quieras. Y te dicen, no, pues yo soy conservador. El conservador trae puros bonos, casi puros bonos de Estados Unidos. Y ni siquiera son bonos de Estados Unidos. Yo los he visto y son ETFs. Y son ni siquiera ETFs. Bueno, sí, muchas veces son ETFs, pero son ETFs de BlackRock. Y esos ETFs de BlackRock están llenos de puros derivados y sintéticos. Entonces, ahí es otro tema de otra burbuja. Entonces, eso es si estás si nos identificamos con el portafolio conservador. Obviamente el moderado pues trae una mezcla entre bono y renta variable
y el agresivo pues trae más renta variable, ¿no? Aquí pues ya dependerá obviamente de pues de la administración del banco o de tu banquero. Si pues renta variable, pues yo me imagino que a lo mejor renta variable en mercados emergentes no debería estar tan mal, pero pues pero pues aquí sí ya depende mucho del caso particular, ¿no? Entonces, pues bueno. Y bueno, ¿qué podemos también esperar en el futuro? Pues yo pienso que hay mucho potencial en los metales monetarios, mucho riesgo en lo normalmente conocido tradicional. ¿Por qué? Porque ahora volviendo a lo que veníamos hablando, ya para aterrizar el rollo que me aventé al inicio, es de, bueno, cuando terminan estos ciclos, es muy característico que se invierta en infraestructura, que se invierta y que se gaste mucho, pues, o sea, en 1929, voy a poner este ejemplo porque pues yo creo que es el más reciente de un ciclo así. Una vez que truena la burbuja de 1929, eh, la Gran Depresión, pues en verdad fue ocasionada por los presidentes que estuvieron en ese entonces, que era Hoover y Roosevelt. Ellos se caracterizaron por ser muy intervencionistas, por querer rescatar el mercado, por imprimir dinero, por expandir, por gastar en infraestructura y por todas estas cosas. Entonces realmente lo que nos metió a la Gran Depresión fue todo el intervencionismo, porque hay un ejemplo y hay un libro que se llama La Gran Depresión Olvidada de 1920, en donde pues igual hubo un crash. Sin embargo, el presidente de ese entonces, que ahorita no recuerdo el nombre, no se metió, la Reserva Federal tampoco se metió, y en 2 años ya el mercado se había recuperado totalmente. Y de hecho Roosevelt creo que era secretario de Comercio en ese entonces, y él estaba sugiriendo pues imprimir dinero y pues lo de siempre. Y no se hizo nada y en 2 años el mercado salió adelante. En 1929 truena esto. Hoover entra con igual estímulos, bajar tasas, todo este rollo. Y entra de candidato Roosevelt. Roosevelt gana prometiendo austeridad y en cuanto llega agarra lo de Hoover, pero lo multiplica por dos. Y eso es lo que lo que convirtió eh, pues un crash en la Gran Depresión. Entonces en la Gran Depresión, pues para que la bolsa se recuperara, pues se tardó casi 25 años. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos viendo con Joe Biden y con Kamala Harris, obviamente ellos están del lado súper intervencionista. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque si sí vemos que la bolsa empieza a caer, porque ya sabemos que la Reserva Federal está interviniendo de forma agresiva en el mercado de bonos. No solo la Reserva Federal por sí misma, ayudada de Banco de México y de otros 13 bancos centrales que aceptaron estas líneas de swaps, ¿no? Probablemente si la bolsa empieza a bajar y si el mercado de bonos empieza a dar un reverso o la burbuja se empieza a desinflar, en otras palabras, eh, yo me imaginaría que Joe Biden va a tomar medidas muy similares a las que tomó Hoover y, y Roosevelt. Lo malo es que durante esa época de la Gran Depresión pasó lo mismo que siempre pasa. El gobierno intenta de controlar los precios, intenta pues incluso en 1929 se intentó de controlar la producción de los agricultores. Entonces, esto provocó pues escasez de alimentos. Y ahorita lo estamos viendo de forma global. Ya hay mucha gente que está siguiendo muy de cerca eh, todo lo que es relacionado al chain supply, pues a la cadena alimenticia. Y pues la verdad hay gente que está muy preocupado. Y pues la verdad es que pues yo también estaría algo preocupado, no solo por eso, sino porque estoy viendo que el precio del azúcar, que el precio del maíz, que el precio de todos los commodities o de muchos alimentos pues están subiendo aquí. Por ejemplo, este es el azúcar. La verdad, el azúcar tiene cara de que por lo menos va a llegar a 22 centavos, ahorita estando en 13, pues eso es casi doblarse en precio. Entonces, nuevamente eso contradice el argumento de poca inflación. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos beneficiar? Ya hablamos de metales monetarios, ya hablamos de acciones que estén relacionadas a commodities,
incluyendo metales monetarios, posiblemente mercados emergentes si estamos buscando un poquito más de riesgo, porque pues ahí ya estamos entrando en renta variable. ¿Y qué otra forma? Ah, bueno, de hecho mucha gente que incluso está sugiriendo adquirir deuda. ¿Por qué adquirir deuda? Porque obviamente si nosotros tenemos tasas de interés históricamente bajas, esto significa que probablemente el precio de los activos esté históricamente caros. Entonces, pues tenemos que aprovechar lo que está barato, ¿no? Pues la tasa de interés barata. Ya en algún momento, si la tasa de interés llega a subir, pues obviamente lo que convendría sería comprar los activos baratos sin utilizar tasas de interés. Entonces, ¿por qué mencionaba lo del Fobapro y todo eso? Pues porque acuérdate que cuando aquí en México pasa lo del error de diciembre de 1994, cuando Greenspan empezó a subir la tasa de interés y la gente aquí en México, aparte de la incertidumbre política, pues empezó a salir capital de México, ¿no? Y mucha gente aquí pues se disparó la inflación pues porque es una moneda que se está devaluando, entonces la gente la quería gastar rápido. Para controlar esa inflación se tuvo que subir la tasa hasta 150% aquí en México. Entonces eso no le conviene a los bancos porque pues la gente no puede pagar esas tasas. Entonces pues tenían unas carteras morosas gigantescas. Obviamente ahorita las deudas son muchísimo más grandes y si la tasa de interés sube, los bancos, instituciones financieras, aseguradoras, fondos del retiro tengan mucha probabilidad o vayan a estar muy presionados para poder tronar. Porque para empezar, todos ellos tienen el dinero de ellos en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que hablamos que pues para mí son prácticamente bonos basura. Además, la deuda que los bancos están dando, o derivado de tener la tasa baja de interés, pues es muy grande. Y si nosotros tenemos una devaluación en la moneda, pues haz de cuenta que el banco va a recibir pues pesos que no valen nada, ¿no? Como si recibieran pesos de los antiguos. Entonces, a lo que voy del Fobapro y lo de las deudas y todo esto, es que cuando la tasa de interés sube al 150% en el 94, pues la gente no puede pagar pues esas deudas. Y los bancos se ven muy presionados, pues bajo presión, o sea, muchos iban a tronar. Entonces, pues los políticos y los bancos centrales, aquí en México, el Banco Central hizo pues lo que siempre hace, ¿no? Eh, pues quedar bien. Entonces, toda esa deuda privada y todas esas pérdidas que hubieran sido privadas, pues se hicieron públicas. En el sentido de que el Fobaproa agarró y dijo, pues sabes qué, pues ya no se paga. Vamos a hacer el IPAP y esta deuda va a ser de todos los mexicanos. Entonces, mucha gente, muchos banqueros en ese entonces, tomaron mucha deuda con la intención de que esa deuda se perdonara. Hay gente que está buscando movimientos así, obviamente considerando los riesgos, no apalancándose de más, pero pues están conscientes que es muy posible que tengamos inflación y que tengamos una pues devaluación en la moneda, ¿no? Entonces pues agarran una tasa de interés barata y si se devalúa la moneda, pues hay que pagarle al banco en una moneda súper devaluada. ¿Y por qué piensan esto? Pues porque los mayores deudores del mundo son los gobiernos. Entonces, para pagar esa deuda, normalmente habría dos formas de pagarla. Ahorita la primera ya es imposible, pero sería subir los impuestos, ser fiscalmente responsables y pagarla. Pero pues ahorita la deuda es tan grande que ni así se podría. Y la segunda forma, que es la que siempre se hace, es devaluando la moneda. Entonces, si tú devalúas la moneda, pues haz de cuenta que estás borrando tu deuda. El problema es que la inflación mucha gente la considera como un impuesto. De hecho, hasta Warren Buffett lo ha dicho, la inflación es un impuesto que solo un hombre en un millón entiende. Entonces, cuando fue lo del Fobapro, muchos bancos, e incluso muchos dueños de bancos, pedían créditos para ellos mismos con la intención de que se les perdonara. Y lo que aquí es muy curioso es que, por ejemplo, mucha gente que estuvo involucrada en perdonar estas deudas, pues terminaron siendo pues por ejemplo, este Ricardo Ortiz, que fue el presidente de Banco de México, él era el secretario de Hacienda. Entonces él firmó los pagares para que se perdonaran esta deuda. Y como premio se fue al IPAB, que el IPAB es el Fobaproa moderno.
y después del IVA pasó para Banco de México. Entonces te das cuenta que este rollo de la autonomía de los bancos centrales y todo esto, pues prácticamente es, pues digamos que falso, ¿no? Eh, También, por ejemplo, pues hubo muchos políticos ahí involucrados y uno de los que más me llamó la atención fue Andrés Manuel López Obrador, que desde 1998 él fue un crítico muy intenso del Fobaproa. Sin embargo, pues yo creo que aquí va a ser, recuerda, yo no tengo ninguna afiliación política, ninguna preferencia. Yo pienso de una forma austriaca. Para mí, entre menos gobierno, mejor. Entre más libertad del mercado, mejor. Entonces, Andrés Manuel López Obrador está incrementando el gobierno, es malo. En mi forma, desde mi punto de vista económico, yo pienso que está mal por ahí, ¿no? Pero a lo que voy es que, ¿cómo beneficiarnos? Y ya para terminar con este tema, que a lo mejor me extendí mucho, hay gente que se está endeudando, aprovechando una tasa de interés barata, la quiere mandar a un plazo largo para después pagarle al banco en una moneda depreciada. Y a lo mejor también esperando que los bancos se vean bajo presión o en posibilidad de quiebra y haya una especie de un FOBAPRO moderno. Esto hay gente que lo está esperando en Estados Unidos. Aquí en México, pues tenemos la ventaja de que ya sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, cuando menciono lo de Andrés Manuel López Obrador y todo eso, pues yo creo que ahí obviamente va a quedar en evidencia por lo que de lo que venimos platicando, ¿no? En cuanto a los intereses, cómo están alineados, porque pues él era un gran crítico del FOBAPROA, sin embargo, si tenemos una situación similar aquí, pues yo me imaginaría que la presión política para hacer lo que él criticó sería mucho. Ya en este punto, pues ya estamos especulando demasiado. Sin embargo, sí es una estrategia que hay gente que está aplicando, pero yo personalmente no la recomendaría. Yo pienso que es mucho mejor nada más enfocarnos a la parte de protección del poder adquisitivo, que viene obviamente por la parte de los metales monetarios. O incluso hay gente que está recomendando, y yo me atrevería también a recomendarlo, los UDIs, porque recuerda que el UDI también nació de la parte de 1994. Entonces son protecciones inflacionarias. Y pues bueno, pues ya no tuve oportunidad de entrar a la parte del mercado de bienes raíces ni a la parte de capital de riesgo, pero yo creo que aquí ya tocamos lo más importante, ¿no? Entonces, sinceramente, espero tengas oportunidad de ver este video completo y más importante, o sea, si no, si tomas acción y te llegas a beneficiar, pues me daría muchísimo gusto. Obviamente también te puedes comunicar conmigo en caso de que tengas alguna duda y quieras platicar algún tema mucho más en específico, pues por supuesto que se puede. Y pues bueno, yo creo que sea lo más importante. Agradezco tu tiempo y pues bueno, ya subiré alguna actualización mucho menos específica, perdón, mucho menos larga y ya hablando nada más rápido de lo que estamos viendo en X o Y sector, ¿no? Pues bueno, me despido y muchas gracias.